Muchas gracias, don Carlos Mateo. Es un honor para mí llegar a este, más que entrevista, diálogo con un humanista, un demócrata, un escritor, un amigo, un ser humano como usted. La gente se está quejando porque hubo muchos cortes últimamente, un exceso de demanda de energía por los calores. ¿Cuánto más hay que invertir por lo menos para lograr esa seguridad en el abastecimiento? El régimen político paraguayo, las instituciones paraguayas tienen que tener legitimidad. Mirando Lejos, martes 21 horas por C9N. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos un primer programa, vamos a tener como entrevistado a un gran historiador. Es importante que conozcamos nuestra historia, pero no para quedarnos anclados en ellas, el pasado inamovible, sino para que construyamos el futuro. Y después vamos a tener a un economista, a Víctor Raúl Benítez, primero a Ariel Caballero, a Víctor Raúl Benítez, para esa metáfora que él hizo de la heladera vacía. O sea, la macro funciona bien, la heladera vacía, y analicemos las consecuencias o el contenido del diálogo que tuvo el presidente de la República con los ministros de Hacienda. Pero antes que nada, creo que hay un tema que es muy importante, que va a definir el futuro de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer con la energía eléctrica? Y ahí hubo y hay todavía verdaderamente un manejo, una inversión importante extranjera, Atome, que vino al Paraguay hace más de 5 años. Empezó las negociaciones con el gobierno de Mario Abdo Benítez, después más de 3 años el gobierno de Santi Peña, y verdaderamente la gestión del gobierno desnuda un nivel totalmente contradictorio con lo que el gobierno proclamó afuera. Hemos tenido un presidente que ha ejercido las funciones de canciller, nadie cuestiona eso, pero viajaba para decir: yo quiero que ustedes vengan a invertir al Paraguay. Y cuando nosotros hacemos una inversión extranjera de $1.000 millones, que está ya más de 6 años en el Paraguay, no podemos manejarlo con la lógica del cash. Verdaderamente, una inversión de $1.000 millones, independientemente de los términos del acuerdo, yo no entro a juzgar eso todavía, pero que dura casi 6 años más, no se puede manejar de esta manera. Verdaderamente el gobierno se ha aplazado. Podría haber dicho que sí o que no, o no haber viajado tanto, si es que verdaderamente hay desacuerdo con ese tipo de inversión, o vamos a tener una actitud hostil hacia la inversión extranjera. Están quienes creen que se puede practicar en este mundo de transición energética y de transición en la relación entre el capital y el trabajo debido a la inteligencia artificial. Están quizás quienes creen que nosotros podemos ser inhospitalarios, ser hostiles a la inversión extranjera. Ayer me fui a ver, quien haya leído la Odisea, en la Odisea la obra literaria, el poema, se destaca que el dios Zeus era el dios que le obligaba a los griegos a ser gentiles, atentos con los visitantes. Nosotros tenemos el Paraguay para dar un salto cualitativo en un mundo que abre posibilidades, pero que va a ser un mundo extremadamente difícil. Va a ser un mundo extremadamente difícil porque a nuestros hijos, a mis hijos, a mis nietos y a mí mismo, en menor medida, por una cuestión biológica, nos toca vivir y competir con unas máquinas que van a ser mucho más inteligentes que nosotros, que van a acumular más conocimientos que nosotros. Hoy recibí de Belarmino Fernández un poema, una canción. Le dije: ¿quién te escribió esta canción que habla de su vida? Me dijo: no, Rafa metió los datos principales de mi biografía y en 5 minutos, Carlos, que me dijo, es un español, estoy acojonado, en 5 minutos una canción con letra, con música asturiana, con letras asturianas, con descripciones de la melancolía, de la morriña que dicen los gallegos, y es algo que es increíble. Entonces a ese mundo nosotros vamos a desafiar. Yo le pregunto a la gente que maneja así una inversión extranjera, que le abre, que puede permitir, va a elevar
el eslabón industrial paraguayo, que va a producir un commodity que es necesario en el Paraguay, que pueda aumentar e incrementar el precio de los productos paraguayos, porque va a ser un commodity verde. Y nosotros lo estamos tratando como si fuera cualquier cosa. Verdaderamente una vergüenza. A mí me da vergüenza como paraguayo. A mí me da vergüenza tratar con gente, le dijimos, vengan, inviertan acá en Paraguay, si somos el país de la misma maravilla. Y escuchamos una descoordinación total por parte del Ejecutivo. En la ANDE hubo cambio de personas. Bueno, entonces veamos si esto se resuelve. Pero no por Atome, por el Paraguay, por nuestros hijos. El problema del futuro inmediato y del presente es que cada vez vamos a tener menos puestos de trabajo. Y el camino a lograr puestos de trabajo está en la industria primeramente, y después están los servicios. La soja y la ganadería siempre serán pilares para nuestra macroeconomía, pero nunca nos van a dar porque no generan trabajo. Y esa es la esencia de ese modelo. No hay que cuestionar eso, esa es la esencia del modelo. El que choca contra la realidad nunca triunfa, termina derrotado. Y si la realidad, a aquellos que no les gustan la realidad y no están dispuestos a saber administrar la realidad, como lo que le pasó a Edipo cuando se enteró que mató a su padre y se acostó con su madre, arráncate los ojos si la realidad no te gusta, pero no vaya a chocar contra ella. La realidad siempre nos va a doblegar. Pero podemos adaptarnos a ella y anticiparlo a las necesidades. Y para eso necesitamos tener una clara definición en política energética. Quien crea que el Paraguay solamente puede crecer sin que la ANDE venda su energía, que va a ser un actor principal en el modelo energético paraguayo. Ojo, acá no se trata de llegar a acuerdos que debiliten a la ANDE. La ANDE es un actor protagónico porque tiene Itaipú, Yacyretá y Acaragüe. Pero si vamos a crecer solamente hasta el horizonte energético, que significa la generación de estas tres fuentes de energía, hoy estamos sepultando el futuro y estamos condenando a nuestros hijos al fracaso, a la miseria, a la bulia, a la indulgencia, a la incapacidad. O los paraguayos tenemos los huevos de tomar el toro por las astas y construir el futuro, porque gobiernos indulgentes, indiferentes a la realidad, que solamente piensan en sus intereses y que no son capaces de resolver el problema nacional. Esos gobiernos, nosotros los paraguayos no merecemos otra clase de gobierno. Discúlpenme, señores, pero así no se trabaja. Aprendamos de los chinos continentales. En 40 años sacaron de la pobreza a 800 millones de pobres. Y vayan a ver ustedes el rol protagónico que le cupo a la inversión extranjera. Fue clave la inversión extranjera para motorizar esta economía. ¿O ustedes creen que con el excedente económico que nos puede provocar la soja, la ganadería y la diversificación industrial que Paraguay está sufriendo, ustedes creen que nosotros con eso vamos a poder garantizar el empleo de nuestros hijos? Estamos en un momento muy difícil, en donde si seguimos así, nuestro país va a tener hasta una crisis demográfica, porque no hemos utilizado el bono demográfico. Y ahora la tendencia es a que la población decrezca. Decrezca porque la mujer se incorpora al mercado laboral y debe de trabajar para complementar y llegar a fin de mes. Y decrece también porque hay una migración. Nosotros seguimos sufriendo la hemorragia de la migración. Entonces, o tomamos en serio el país, o las heladeras van a estar siempre vacías, como dice Víctor Raúl Benítez. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el sindicato de la ANDE defina la política energética? No, señores. La ANDE es de todos los paraguayos. Y la ANDE, no estoy en contra de la ANDE y creo que cumple una función importante. Y creo que Félix Sosa cumplió una función importante en la ANDE. Lo digo con toda sinceridad. Acá la definición es por parte del gobierno y es política. ¿Qué modelo de país queremos? ¿El país pastoril? ¿El país que busque en la energía solamente la renta, el rentismo energético? ¿O queremos el desarrollismo energético? ¿Queremos trabajo o queremos que nuestros hijos nos chateen desde Australia, Nueva Zelanda o de cualquier lugar?
Veamos cuál es el futuro que queremos construir, pero no le condenemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, al fracaso, a la postración, a un futuro sin esperanza. Sí, no quiero caer en el facilismo, no quiero caer en el palabrerío, pero hay hechos que se pueden juzgar. Y el manejo que tuvo el gobierno con Atome, el manejo que tuvo el gobierno en la política energética, el manejo que tuvo el gobierno cuando quiso llevar la ANDE, o sea, el Ministerio de Energía, y que sustraerla a la ANDE, su autarquía, verdaderamente fue una gran metida de pata. Por lo tanto, el futuro no es de quien espera, el futuro es de quien se prepara. Pero vamos a pasar al pasado, a hablar de historia, con un gran historiador, un hombre al cual yo respeto mucho. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, decime, estoy un poco valiente, pero en fin, porque también me puso Lula nervioso. Lula tiene razón en lo que dijo. Bueno, a ver, yo creo que lo que hace Lula es sacar mostrar una parte de la película, porque en la expresión que él hace en su discurso dice, y un buen día Paraguay invadió Brasil. Pero ese buen día tiene toda una serie de antecedentes de lo que ocurría en la crisis uruguaya, que había tenido una guerra civil ya desde 1863, y en el cual Paraguay ya había hecho una advertencia en 30 de agosto de 1864 al gobierno imperial del Brasil de que en caso de que el Brasil cumpla el ultimátum que le había hecho al gobierno uruguayo de invadir al Uruguay, el Paraguay iba a considerar eso como una causa de guerra. Entonces, el Paraguay avisó. Muchas veces en toda la historiografía brasileña siempre se menciona ese hecho de que el Paraguay invadió, de que el Paraguay agredió, que el Paraguay tenía un proyecto expansionista, que era un estado militarista. Es cierto que el ejército tenía un rol importante, pero nosotros tenemos que tener en cuenta el armamento. Nuestro armamento era atrasado. El único buque de guerra que teníamos era un buque que tenía casco de madera, que habíamos comprado usado en Inglaterra. Entonces... o sea, militarmente éramos inferiores. Sí, obviamente eso se notó en términos tecnológicos, por lo menos. Pero éramos inferiores. Ahora la pregunta entonces es la siguiente. ¿Por qué López entra a terciar en Uruguay, un país lejano, donde nuestra logística era imposible de cubrirla, donde era un... O sea, digamos, parece que escuchó los cantos de sirenas, que se fue por una gloria personal. Era evidente, o sea, logró algo que era un imposible, a dos adversarios que habían peleado por Uruguay, por lo que hoy es Uruguay, y luego en Caseros, sí, o sea, se unieran. Bueno, ahí hay toda una cuestión previa en el términos de que nuestro mejor relacionamiento con Argentina fue cuando la capital de la Confederación estuvo en Paraná. Cuando después del Tratado de San José de Flores, que justamente Francisco Solano López es el mediador, la capital vuelve a Buenos Aires, comienza nuestro problema. Entonces, ¿por qué se mete en el conflicto uruguayo? Porque en ese momento Montevideo era el puerto a través del cual nosotros hacíamos nuestro comercio exterior, principalmente porque Buenos Aires había comenzado a incrementar los impuestos. Bueno, pero nosotros teníamos el Río de la Plata. Claro. Pero vos necesitabas un puerto, claro, está intermedio. Bien. Pero si los argentinos no querían bloquear el río, nos bloqueaban el río. Claro, pero ahí el tema era usar el puerto de Montevideo, porque el puerto de Montevideo era más barato, era más operativo y era aliado político el Partido Blanco del gobierno paraguayo. Entonces, por eso se mete, y además hay que tener en cuenta en la ecuación de que ellos, todas las élites en ese momento, todos pensaron que la guerra y el conflicto iba a ser corto. O sea, Solano López hace el cálculo de que capturando las fortalezas brasileñas que estaban en Mato Grosso, que efectivamente se logró en 15 días, Brasil ya estaba prácticamente desarticulado. Brasil calculó que colocando la flota en las tres bocas y bloqueando al Paraguay, Solano López iba a pedir la paz. El que lo dijo y lo expuso en su discurso fue Mitre, que dijo en 3 días en campaña, en 3 días en los cuarteles, 15 días en campaña y 3 meses en Asunción. O sea, todos pensaron que la guerra iba a ser rápida. Ahora, Solano López también tenía información y el gobierno paraguayo ahí creo que se confió mucho y ahí siempre se ve la carencia que teníamos de un servicio diplomático fuerte. El hecho de, porque teníamos en realidad agentes comerciales, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, no teníamos un ministro plenipotenciario.
El tema era que Urquiza le había prometido a López que Argentina se iba a mantener neutral. O sea, dentro de la hipótesis de ellos, en el 64 era la guerra contra Brasil. Y ahí se termina desestructurando ese plan original porque después, cuando Argentina niega el permiso, Paraguay le declara la guerra y finalmente entonces Argentina y Brasil se unen y el Paraguay termina perdidoso en esa primera ecuación del conflicto. Pero desde esa primera ecuación del conflicto, ya viendo López que Argentina le declara la guerra, que con Brasil existía la hostilidad, te pregunto, ¿fue prudente, militarmente hablando, inteligente, decir, mando, no sé, 10.000 hombres al Uruguay, saliendo de lo que eran, o sea, otra cosa era la guerra si nosotros no saliéramos acá? Y la expedición fue un fracaso desde el punto de vista militar. Los triunfos, o sea, a ver, el sacrificio paraguayo se lo hizo en tierra, en Curupactí, en una cantidad de lugares donde se luchó y bueno, a la larga se terminó perdiendo, ¿verdad? Claro, ahí hay toda una discusión sobre esa columna, primero porque no había manera, como decís vos, de sostener logísticamente, no había condiciones. Y segundo, le pasó a Napoleón en Francia, en Rusia. Sí. No sé cómo que era tan partidario Napoleón, no se dio cuenta de eso. Y lo que yo creo que ellos pensaron que llegando, o sea, evidentemente era la falta de información, o sea, ellos pensaron que llegando a Uruguay, que finalmente no llegaron porque se les cortó prácticamente, Uruguayana está en Río Grande del Sur, no está en Uruguay. Entonces ahí es donde finalmente fracasa ese objetivo. Y ahí se perdió gran parte de la tropa veterana, tropa con experiencia. Después pasa lo mismo en Corrientes. Donde perdemos, no. Se vuelve a perder. Barco, ¿verdad? Sí, ahí se producen una serie de combates muy fuertes y finalmente se repasa el Paraná en octubre del 65 ya. O sea, a los un año del conflicto ya prácticamente entramos a una fase defensiva y que ahí evidentemente la resistencia del soldado paraguayo en condiciones extremas es lo que hizo que esta guerra perdure otros 4 años más. Porque... Claro, pero voy a cometer una herejía. Sí. O sea, en el fútbol demostrando que así sabemos jugar. Sí. Y no había que aplicar esa lógica. Te digo, es una herejía. Sí. Disculpame, vos sos un académico muy serio, pero no. ¿Por qué esa vocación invasora? Nuestra, digo. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, cuando se invade Corrientes se forma un gobierno pro-paraguayo, formado por una junta donde supuestamente un grupo de correntinos iba a darle un soporte a las tropas de ocupación encabezadas en ese momento por el canciller Verges, pero finalmente ese soporte no es lo suficientemente eficiente y finalmente entonces esa resistencia en Corrientes cae, ¿verdad? Y de ahí es que efectivamente comienza la etapa defensiva y en esa etapa defensiva obviamente nosotros teníamos ventaja porque la fortaleza de Humaitá es la gran explicación de por qué resistimos tanto. Porque Humaitá era el temor que tenía la flota brasileña, que era mucho más moderna, con un poder de fuego bastante alto. Ahí se puede ver en el gráfico que se está mostrando. Y la fortaleza de Humaitá es lo que les detuvo durante bastante tiempo. Otra pregunta. A ver, supuestamente la guerra era contra López, después fue contra el Paraguay. ¿Por qué esa vocación homicida de los aliados? En el sentido de que no castigaron a los responsables. Había que castigar a los inocentes para que el Paraguay aprenda. O sea, ¿por qué esa vocación? Castigar en Acostañó a los niños, castigar en Piribebuí quemando el hospital. ¿Por qué castigar a los inocentes para que el paraguayo aprenda y no castigar a los responsables? Pues yo entiendo que en el campo de batalla, bueno, es un campo de batalla, si yo no te mato, me matas vos. O sea, es la lógica de la guerra. Pero ¿por qué ese ensañamiento final? Ahí hay dos momentos en la guerra. O sea, la guerra clásica llega más o menos hasta la campaña de Puquisirri, hasta diciembre del 68. Y esa parte que vos acabas de describir, lo de Acostañú, lo de Piribebuí, es el 69, cuando ya no dirige Caxias, que era el comandante de las tropas imperiales y de las tropas aliadas, y llega el conde de Eu. Y el conde de Eu es el yerno del emperador. El conde de Eu en sus diarios dice, él no quería venir al Paraguay. El emperador quiere darle prestigio a la casa, a la familia real, por eso le envía a su yerno. Hay toda una disputa previa, finalmente llega. Y es como que en esa etapa empieza una etapa muy desordenada donde se cometen los saqueos,
el saqueo de Asunción, el saqueo a muchas otras ciudades. Siempre hablamos del saqueo de Asunción, pero en realidad saquearon varias ciudades. Luque también. Luque, Cacupé, o sea... Bueno, Piribebuy mismo que más. Piribebuy es la única batalla urbana y todo el desmadre que se armó ahí. Entonces es como que entraron en una etapa final de prácticamente de venganza. ¿Pero donde por qué? ellos... Y ahí alguna vez habría que explicar, porque no hay órdenes. O sea, cuando uno ve la orden, tampoco llegamos al extremo del que algunos autores hablan de genocidio, porque si había genocidio, por ejemplo, no iban a quedar sobrevivientes de Piribebuy ni sobrevivientes de Acostañú. En Acostañú sobrevive más o menos la mitad de la tropa paraguaya que cae prisionera, incluso uno de esos niños que sobrevivió a Acostañú. Pero ahí dicen que hubo un coronel o un general brasileño que se opuso al exterminio de la tropa sobreviviente en contra del conde de U. Bueno, el conde de U no estuvo en la Costañú, él no está en el frente de batalla, no estuvo prácticamente en ninguna de las batallas, ¿verdad? Ahora, en la Costañú sobrevive una parte y obviamente son los oficiales los que hacen respetar en esa etapa final, pero, o sea... Por eso digo, hay dos momentos de la guerra, hay una guerra más clásica y ese último año 69 es donde se cometen todo este tipo, más sistemáticamente. Eso no quiere decir que no se cometieron antes, pero fueron mucho más fuertes las represiones y las medidas, vamos a decir, bárbaras, que no se ajustaban a lo que era la lógica militar de la época tampoco, ¿verdad? Claro. Mira, nos vamos a la pausa, pero después de la pausa te queda una pregunta. Hay dos versiones, dos interpretaciones de la guerra. Una tiene que ver con el equilibrio geopolítico, que López no lo entendió, según lo... Y otra que dice que no, que fue el capitalismo internacional, el imperio británico, el que se confabuló con Argentina, Brasil y Uruguay para destruir el modelo paraguayo de autarquía. Algunos hablan de cuasi socialismo, socialismo, Estado. Después de la pausa. Ok. Sí, Coca-Cola está en todo el mundo. En nuestra planta donde arranca el día. Y también en la despensa de la esquina. En el mercado que huele asadito. En las calles, en cada pueblo del país. Son miles de paraguayos y paraguayas. Gente que arranca temprano y cierra tarde. Coca-Cola está hace más de 60 años acompañando todos tus momentos y ya es parte de lo que somos. Tan paraguaya como yo que estoy llevando esta botella hasta vos. Coca-Cola Paresa, 60 años. Nos une el país que queremos. Plus, hace más todos los días. Elegí hacer una serie más. Elegí ganarle al cansancio. Elegí leer un libro. Elegí jugar más. Elegí hacer maratones. Elegí sentirte mejor todos los días. Multivitam 27 Plus. Elegí más para tu día. La gripe tiene muchas caras. Por eso la combatimos con la Liga Gripsil. Gripsil Clásico, fuerza total contra la fiebre y el dolor. Respiratorio, experto en despejar tus vías y calmar la tos. Día y noche, control absoluto para seguir de día y descansar de noche. Y el escudo antiviral Gripsil Flu, que bloquea al virus desde adentro. No todos los síntomas son iguales. Elegí tu poder en la Liga Gripsil de Quinfa. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo.
Bueno, seguimos con Edith Caballero. ¿Fue un complot del capitalismo internacional o fue un mal cálculo geopolítico? En 1861, el presidente, lo que sería el gobernador de Río Grande del Sur, va a pedir a Río de Janeiro la guerra al Paraguay. 1861, era Carlos Antonio López todavía el presidente de la República. ¿Por qué va a pedir la guerra? Porque el Paraguay le estaba perjudicando al negocio ganadero y yerbatero riograndense con la apertura que se había dado al comercio desde 1852 con el reconocimiento de la independencia de Paraguay por parte de la Confederación Argentina. Además, para el proyecto de desarrollo de Brasil en ese momento el desarrollo del Mato Grosso era muy importante. Entonces para ellos era clave la libre navegación del río Paraguay para poder hacer la carrera el viaje desde Río de Janeiro hasta Mato Grosso, donde habían encontrado minas de oro, minas de piedras preciosas. Porque el camino entre Mato Grosso y Río de Janeiro por tierra era un camino bastante largo que podía llegar hasta 6 meses. Entonces para ese proyecto de desarrollo era para ellos fundamental tener esa libre navegación, y el gobierno, tanto de Carlos Antonio López como de Francisco Solano López, ponía condiciones. No es que les prohibía, pero les ponía condiciones, que por ejemplo tenía que subir un práctico paraguayo, que tenía ciertas limitaciones, que solamente podían tener 2 buques de guerra en el Mato Grosso, o sea, por una cuestión de seguridad también del gobierno paraguayo. Entonces, eso fueron generando una serie de tensiones, además del aspecto que tiene que ver con las rivalidades que había en la propia Buenos Aires. Había gente todavía que incluso después de finalizada la guerra contra la Triple Alianza planteaba el tema de la anexión al Paraguay, porque para ellos el Paraguay era una provincia que se había separado nomás. Entonces, y lo del capitalismo internacional fue una teoría que empezó con algunos historiadores en la década del 60, pero un dato objetivo que yo puedo compartir contigo, Carlos, y con la audiencia es: Paraguay tenía más comercio con Gran Bretaña antes de la guerra que en los primeros 10 o 15 años después de la guerra. O sea, que si era por una cuestión comercial o por una cuestión de rivalidad comercial, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? De hecho, con Carlos Antonio López viene una inmigración inglesa, los Thompson, no sé si los Harrison, digamos apellidos conocidos. Claro, que son claro, que vienen a hacer trabajos técnicos, ahora vienen en la época de López. Claro, ellos son los técnicos que son contratados por Francisco Solano López en Londres, y nosotros teníamos una casa comercial que era la casa que le hacía de proveedora del Estado de toda la cuestión tecnológica, que era la Blyth Brothers Company, que funcionaba en Londres y que incluso se encargaba de alojar a los becarios que iban en esa época a estudiar a Londres. Entonces había un contacto muy fuerte con Gran Bretaña en ese momento de los gobiernos de los López. Y de hecho, incluso hay varios oficiales de estos ingleses que mueren en la guerra combatiendo por el ejército paraguayo. Ahora bien, la figura de López ha dividido las aguas en la historia paraguaya y en la política paraguaya. Convengamos que también la gente cree el liberalismo antilopista. Hubo liberales muy destacados como Honra, que empieza a reivindicar la figura de López. Creo que tampoco no le era desagradable a Eligio Ayala, un prohombre del Partido Liberal. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Ya pasando el tiempo, sin la pasión del momento, López es un villano, es un tirano, es un héroe épico. ¿Murió en batalla o lo mataron? Fue un testarudo que no pudo negociar una salida negociada para evitar la extinción o la muerte de tanta gente. Esa carta que me estabas hablando, la negociación, haber frustrado esa negociación, ¿hubiera significado que el Paraguay conservara su soberanía? Bien, yo creo que López es el único paraguayo que pasa por el hecho de haber sido declarado por ley monstruo de la naturaleza, enemigo del género humano, declarado fuera de la ley con el propósito justamente de ser culpable de la guerra. Eso está por una ley de 1872 que hace que se le confisque todos sus bienes como una manera de indemnizar al pueblo paraguayo, que parte de la idea de que él es el culpable de la guerra. Después empieza toda la etapa reivindicativa con Oleari, propiciada por su hijo Enrique Solano López, y luego finalmente la consagratoria con el gobierno de Rafael Franco, que lo trae al Panteón y se convierte en la figura. Siempre se usa el término héroe máximo, pero en realidad el decreto del coronel Franco es la figura más encumbrada de la historia nacional. Entonces es la única persona en nuestra historia que pasa por esos 3 estadios, de ser considerado prácticamente culpable de todo a ser considerado prácticamente el salvador de la patria. Quienes
parten de esa última idea, dicen que López con su sacrificio en Cerro Corá más o menos se convirtió en una especie de víctima propiciatoria que salvó a la patria. Hasta hoy en día sigue dividiendo las aguas. Obviamente, pero convengamos que su muerte no salvó a la patria. No. Los intereses geopolíticos totalmente argentinos y brasileños. Eso fue para una cuestión más poética y obviamente dentro de la pluma de Oleari quedaba muy bien. Pero en realidad hoy lo que podemos ver es, López es un ser humano que entró en un proceso sumamente complejo, del cual él intentó dentro de su saber entender y de lo que la experiencia que tenía, porque él desde los 18 años se convierte en la mano derecha de su padre, tuvo experiencia diplomática, experiencia en la conducción del ejército, pero creo que ahí se tuvo condiciones en las cuales evidentemente el país no estaba listo, a pesar de todo este mito de que el Paraguay era poderoso. En realidad eso no fue así. De hecho, para 1867 se está pidiendo que la gente done ropa, después ya se confiscan los caballos. Fue un sacrificio colectivo. Fue un sacrificio colectivo en el cual... Una masada. Sí, yo creo que podría ser equilibrar a eso, ¿verdad? Porque finalmente... La muerte colectiva de los judíos. Claro, porque lo que hacen finalmente la gente, pero finalmente esa gente que va a luchar en la última etapa, va a luchar por su tierra, a lo mejor no entendía nada de la geopolítica ni nada por el estilo, pero iba a defender su casa, defender a su familia. O sea, que era defender lo propio, no defender las López. Claro, era defender su suelo, ¿verdad? La patria. Y ahí también pasa a ver en algún momento en la etapa final que uno a veces, y que son las cosas que se le cuestionan a López, por ejemplo, todo el proceso de San Fernando, que finalmente qué es lo que se buscaba, y las autoridades, cuando él desaparece, cuando huye de Pilar, y se mete por el Chaco y se cree que el presidente ya había muerto, esas autoridades lo que plantearon es, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Negociamos con los aliados? ¿O la matanza en Concepción? Porque las autoridades de Concepción quisieron mandar un emisario a hablar con los aliados para que no se saquee la ciudad, como sí ocurrió con otras ciudades que también negociaron, ¿verdad? Porque el hecho que vos negocies significaba de que no entren a violentar a las mujeres, que no entren a saquear. Entonces había como esas pequeñas negociaciones que no ocurrieron con otras ciudades. Una suerte de pacto de caballeros. Un pacto de caballeros. Y eso, por ejemplo, él se entera de lo que están haciendo los concepcioneros y se produce la famosa matanza de las concepcioneras como castigo a las principales familias de esa ciudad por intentar traicionar a la causa. O sea, fueron actos de crueldad. Sí, totalmente. Encabezado por el famoso Toro Pichai. Entonces, digamos, como la figura de todo gran hombre o todo hombre que está, no es inmune a la crítica, digamos, claro, a la polémica. De eso no nos vamos a hablar nunca los paraguayos. No, habrá siempre lo que... Oye, ahora que se viene el bicentenario de su nacimiento, creo que va a ser un momento que vamos a ver en los próximos meses las dos posturas, ¿verdad? De donde se ve y donde lo que tenemos que tratar desde la historia es tratar de comprender a ese hombre en su contexto y poder ver qué es lo que finalmente hizo a lo largo en sus distintas facetas, ¿verdad? Porque hay un López previo a la guerra y un López posterior a la guerra, ¿verdad? Cuando él llega a la presidencia de la República, por ejemplo, él promete construir el árbol de la libertad. Entonces mucha gente estaba muy entusiasmada con esa idea, y en cambio otras personas que lo conocían muy bien, como Ildefonso Bermejo, deciden irse inmediatamente porque dicen, no, aquí no hay posibilidades de nada. O sea, él se formó en Europa. No, él estuvo como en mi misión diplomática. ¿Cuánto tiempo estuvo? Creo que casi 2 años. Porque desde el 53 hasta el 55. Su padre era un hombre que no salió nunca al Paraguay, probablemente. Nunca. Tenía 18 años. El caso de Carlos Antonio López es un caso que vale la pena explicar porque tenía 18 años cuando se produce la independencia. Toda su edad madura está bajo el gobierno de Francia que cerró todo el país. Pero fue un hombre que apenas tuvo la posibilidad, dijo, hay que modernizar, hay que abrirse. Entonces Carlos Antonio López sigue siendo un gran enigma en ese sentido. Un hombre que nunca salió del Paraguay, pero sabía que el Paraguay tenía que abrirse al mundo. Es hipótesis, fantasía, ficción. Con Carlos Antonio López, ¿hubiéramos ido a la guerra? Me decís sí o no nomás. ¿Qué pensaba? No. No íbamos a la guerra. No. Eric, muchísimas gracias y vamos a seguir teniéndote para no ser esclavo del pasado, sino para proyectar el futuro. Muchas gracias. Gracias a vos. Enseguida, Víctor Raúl Benítez, La Heladera Vacía. Bueno, estamos con el amigo intelectual, ensayista, polemista,
la gente destaca su manera de comunicación, que es llana, accesible. Y entonces, la verdad que es interesante, lo macro está estable, pero la ladera está vacía. Explícame eso. Se debe a la gran desigualdad existente, que tiene su origen en lo que le acabo de escuchar, y aprendí mucho de Eric, ¿no? Eric Caballero. Caballero, un capo. Es un gran historiador. Es un gran, sí. Las raíces del poder en Paraguay de hoy, que generan esa desigualdad, donde el 20% más rico lleva el 51% de los ingresos, aunque crezca la economía, y el 20% más pobre lleva el 4%, aunque crezca, ¿verdad? Crece en el 4%, crece y el 20% más pobre lleva el 4% de lo que crece. Y el otro también. Eso tiene su origen en que, ¿qué tipo de Estado? Capitalismo de secuaces. ¿Y qué tipo de modelo productivo? Primitivismo productivo nace después de la guerra del 70. Un país donde ¿qué tipo de Estado puede nacer a partir de un país que crea su Estado con un ejército invasor? Que todavía no se fue. Usen y abusen, dijo un tipo. Cuidado. Con un señor Peña, con todo respeto al señor presidente, hijo de Argentina, ¿verdad? Similar a un Juan Vegaona, espera un ratito, similar a un Juan Vegaona. Pero yo soy hijo español, boludo. No, pero espera, Ana, yo me casé también con una española, pero que adora a lo extranjero, que cuando vos le ves delante de Milei, ¿verdad? Se somete, nos cobran peaje prometido que no se iba a cobrar en la hidrovía, ¿sí o no? Hoy. Y dijeron que no nos iban a cobrar. A mí me cuentan los armadores. Entonces, atendé bien. En Paraguay, el tipo de Estado que tenemos, y ya te dejo hacer la siguiente pregunta, es un Estado donde la lealtad personal sustituye a las normas, hoy, en todos los partidos políticos, y donde el clientelismo sustituye a la ciudadanía. Pero eso no es de hoy. Juan Vegaona era presidente de la Industrial Paraguaya, de la Presidencia de la República y del Banco Mercantil. No se vayan a quejar hoy de que tengamos un banco relacionado con el poder. O sea, no es nuevo eso. Entonces, de ahí viene la heladera vacía. Un país que excluye a un montón de gente y que solamente... Acá falta un capitalismo. Falta un mercado. Sí. Entonces quiere decir que es más que el modelo económico, a ver un poco... Tipo de Estado. Es donde vos encontrás el origen de esa desigualdad social, es en la cultura política, en la gestión política, en la representación política, en el ejercicio de la política, en la anatomía del poder político. Claro. Te pregunto, ¿vos ves ahí el problema? Claro, porque la economía no es ni más ni menos que relaciones de poder, juicios de valor político y relaciones de propiedad de la gente con los medios de producción. Y en Paraguay falta un mercado que incluya al 99% de los empresarios, que son las pymes. Porque acá las instituciones funcionan solo para el 1% de los empresarios, que es el capitalismo de mercado. Te da una idea, 4 familias manejan el 70% de la aprobación de remedios, provisión de remedios al Estado. Hay empresarios que con el hambre cero, el 100% de su facturación es el Estado. Falta un presidente en el futuro, no sé si va a ser vos u otro, que venga... pero te lanzaste ya. Bueno, pero está ahí en la lista de Mario, no sé cuál es mi cámara, falta un presidente que venga y diga, vos sos liberal, a mí también me gusta la economía liberal y de mercado, a un tipo que laburó en la empresa de venta de bebidas más grande del capitalismo salvaje, de ahí vengo yo, que diga, te doy la idea gratuita, no, en ninguna licitación del Estado va a participar una empresa donde el 40 o el 50% de su facturación sea el Estado, sea Estado central o sean los estados subnacionales. Así es en el Brasil. Así en el Brasil. Claro, en el estado de Paraná... ¿Y el Brasil resolvió sus problemas sociales y económicos? El estado de Paraná sí. Pero ¿y el Brasil me decís? No, el Brasil no, pero vamos a los estados. No, creo nomás que es importante. No, en el Brasil no, porque hay un nordeste
de los coroneles, donde están los presidentes de seccional y los presidentes del Partido Liberal del Brasil, que son los mandamases. Yo hablé con Fernando Henrique Cardoso, y que no fue mi tutor, mi inspirador de mi tesis de maestría. Y él me decía, oye, Víctor, aquí en Brasilia manda el Nordeste, que produce casi nada, empobrecido, pero que tiene la misma cantidad de bancas o más que la zona de São Paulo y el sur, donde se produce la riqueza brasilera. Y bueno, acá en el Paraguay pasa, creo que lo mismo. Muchas veces hemos visto que gente de San Pedro, ahora hay un vicepresidente del sur, lleva todas las inversiones a dónde. ¿Dónde se estaba faltando la ruta hoy? Ñembucú. ¿Qué es eso? Y que Aliana tiene mucha influencia. No, es donde se necesita. Mi tesis de maestría dice que hay que llevar, viendo a la sociedad sobre la geografía, hay que llevar las inversiones en infraestructura física y social. Bueno, y por eso la heladera está vacía, Carlos. Y no está vacía porque también hay un problema estructural dentro del Estado, en el sentido de que tenemos el problema de la caja fiscal, que ha sido tantas veces postergado, no tantas veces, la verdad que una sola vez postergado. El proyecto de ley fue hay que reconocer, lo llevó este gobierno y después lo retiró, le puso un parche a este gobierno a un problema que significa esa falta de racionalidad en la priorización del Estado, no solamente en el gasto administrativo, en todos los gastos. Hay para gastar en lo administrativo, no hay para gastar en la infraestructura, en bienes de capital. Claro. Eso no es también un elemento estructural del subdesarrollo paraguayo, de la ladera vacía. Claro. En este momento, este gobierno nos está llevando, por culpa de este gobierno, a una suba de impuestos que es indeseada. Te cuento ya. Y a la mayor crisis fiscal que ayer fue asumida. Y hoy el señor ministro Oscar Lovera asume. Dice, no dice así, pero eso hay que interpretar. Le hemos mentido al pueblo paraguayo diciéndoles que íbamos a cumplir la ley de responsabilidad fiscal del 1,5 sobre el PIB. Debo reconocer que vamos a violar la ley y vamos a ir al 4 o más %. Ya estamos en eso. Ya estamos. El primero que dijo eso, adivina quién fue. Claro. El 8 de noviembre de 2025 y fui vilipendiado por Carlos Fernández Baldovino. Pero olvidemos eso. Vamos a hoy. Sí, es cierto lo que vos decís. Este es un gobierno hipertrófico que funciona como una pirámide Ponzi. Ese clientelismo del cual te hablé, mientras entra plata, se sigue gastando. Y este clientelismo vio un ilusionismo. En el 2024, apenas asumido el señor presidente don Santiago Peña, ellos crean la DENIT y en el 2024 las recaudaciones suben 20%. Y ellos dijeron, aleluya, gastaremos en consecuencia correlativamente. ¿Qué aconteció? Que eso no era una eficiencia de la DENIT, sino que era el efecto Milei, que acababa de subir, claro, hizo su reforma económica, se acabó el contrabando, entonces el consumo en vez de ser argentino fue acá. Entonces la pregunta es la siguiente: si yo quiero tener una política fiscal expansiva de gastar, tengo que tener unas bases sólidas de crecimiento económico, no crecer un año y el año expando el gasto público y el año subsiguiente no tengo la misma capacidad de recaudación. Esa es la lógica que hay que seguir. Claro, no solamente eso, también hay que focalizar las inversiones y los gastos, no solamente conforme a cómo crece la recaudación. Cayó a 8% la recaudación del 2025 y hoy está 0. ¿Sabía que hoy está 0? Hoy la recaudación creció 0. En términos reales, 5,5 negativo, porque tienes que hacer versus la inflación, que es 2 puntos porcentuales, 2%, perdón, y 4% del PIB. 6 negativo, más 0,5 que crece, que es 0, menos 5,5 suma algebraica. Y acá seguimos gastando igual. Por ejemplo, ¿qué es lo que es ese hambre cero y que no está focalizado? ¿Y qué es lo que es ese adultos mayores que yo desde el año que viene voy a aplicar ya y vos también ya podés aplicar? No importa que vos andes en un coche de lujo, acabo de ver, y yo también en un buen coche. ¿Por qué me atacás? No, te ataco a vos. Pero le acabo de escuchar a Manuel Banana Ferreira, dice que una dueña de shopping fue incluida en adultos mayores. En síntesis, es un quilombo. Cualquiera puede entrar en adultos mayores. Los ricos pueden entrar. Claro. Tienen derecho. Por ley. Me parece que, porque entró una señora que es dueña de un shopping cuyo nombre vos le conocés a la señora. Y ella tuvo que renunciar. Entonces, ¿qué es lo que es la compra de los tucanos?
150 millones de dólares. Al santo cohete. Entonces, el gasto es atolondrado. Entonces, la pirámide de Ponzi acaba de caerse. Porque mientras había, ¿verdad? Incremento. Disculpame. Y además la deuda. ¿Sabe cuánto sube la deuda? No puede ser que la gente, o sea, más allá de las diferencias que podamos tener. El presidente Peña fue ministro de Hacienda, miembro del Banco Central. Fernández Valdovinos fue presidente del Banco Central y funcionario de organismos internacionales. No pueden ser que ellos, porque es una norma del sentido común, que yo expanda mi gasto sobre la base de que un año aumento mi recaudación, que todos sabíamos que se debía a mi ley. No todos sabíamos. Ellos dijeron que era de NIT. No, pues mentira, vamos a ser sinceros. Todos sabíamos que se paró el contrabando. Bandana y yo lo que dijimos, Barreto, Bandana y yo dijimos, ¿cuál mi ley? ¿Cuándo hay Peña? Dijimos. No, era una... Pero no puede ser que se haya planificado una... Bueno, Feynman, ¿le conocía a Feynman, el genio? El profesor estadounidense. Sí, le conozco. No confundas conocimiento con inteligencia, dice. Puede haber tipos con mucho diploma que son idiotas. Bueno, tampoco duro, obvio. No estoy diciendo de nadie. Pero tomaron idiotas, quiere decir idiota. Separados de la política que es el bien común. No estoy acusando a ninguna persona. Pero acá se tomaron decisiones idiotas, apartadas de la política pública que debe favorecer al bien común. Hoy, ¿cómo estamos? Economía de guerra, dijo Fernández Valdovinos. Y se fue a la semana siguiente. Y hoy le escucho al ministro, mañana me voy a reunir con él, de paso te cuento, en un desayuno. Yo le iba a preguntar si es cierto lo que dijo hoy. ¿Sabe qué dijo el señor Lovera? Y me conduelo con él, y me solidarizo con él. Dijo, este gobierno, y lo dijo también Fernández Valdovinos, y también me solidarizo con él. ¿Sabe qué dijeron los dos ya? Este gobierno no le tiene trazabilidad al ingreso, salida, saldo de los medicamentos, pero la deuda está en 800, no sé cuánto. Eso no creo que sea tan así. No, pues así lo dice. No, bueno, puede ser que lo diga, pero preguntar entonces quiere decir que es un gobierno que está complotado con actitudes turbias de todo punto de vista. Porque, lo dijo Carles Fernando de Valdovinos. Carles dijo, y ¿sabes qué? Yo le quiero llamar un día a Carles y decirle, che, ministro. No, pero yo conozco ese tema y acá ya vino gente a hablar de ese tema. El problema es que Hacienda o Economía, como se llamara, el ministro licita, compra... Plurianual. Trae los medicamentos, pero no lo informa a Economía, no tiene la autorización del Ministerio... Bueno, ¿le das la razón? No, pero entonces quiere decir... Es un quilombo. Se compra aquilombadamente. Compra sin previsión presupuestaria. Bueno, pero entonces quiere decir que es un problema de una política fiscal que fue llevada con los ojos enceguecidos. Por eso no es culpa. O sea, si yo soy un proveedor del Estado y hay una licitación... yo no le culpo al proveedor. Tengo un capital invertido, yo tengo que gastar, tengo que vender. Y obviamente el Estado es el primer comprador del Paraguay, eso todos sabemos eso. Entonces yo creo, con toda franqueza... yo no le culpo al proveedor. El ministro dice, tráiganme los medicamentos, hace la licitación y el ministro de Economía está mirando a otro lado y después se entera cuando viene el pedido de pago, quiere decir que el gobierno es un quilombo. Es un quilombo. Pero te quiero decir algo muy... ¿Te gustan los números? No tanto porque soy malo en matemáticas. ¿Sabes cuánto se recauda en Paraguay? 6.500. ¿Está bien? Sí. 6.500 millones de dólares. ¿Y el presupuesto es de...? No, y ese es el presupuesto del gobierno central. No meta ese presupuesto grande, ahí está Ande y eso. Ese es Ande y eso. Vamos nomás al presupuesto a los ministerios. Del gobierno central. Sí, ministerio y ejecutivo. Eso, recauda 6.500. ¿Sabes cuánto va gasto de personal? 3.500. Más o menos encima del 50%. ¿Cuánto sobra? ¿Verdad? 6.000 menos 3.000. 3.000 nomás ya sobra. 6.500 menos 3.500. 3.000 nomás ya sobra. ¿Sabes cuánto? Así hay que manejar el Paraguay. Sí. ¿Sabes cuánto va de intereses? 1.000. ¿Cuánto sobra? 2.000. ¿Y amortización? Deuda no se paga. Deuda solamente se paga los intereses. O sea, estamos bicicleteando, digamos. Pero ese es all over the world, en el mundo. En el mundo entero. En el mundo así. Dicen los rapaz, dívida no se paga, se rola. Entonces, ¿cuánto ya estábamos? 2.000 nomás ya sobró. ¿Sabe cuánto se compra? 4. Entonces, ¿sabe cuánto se esconde? ¿Cuánto se esconde? 2. Claro, está el déficit ahora. ¿Qué es el déficit ahora? Muy bien. No, el mismo gobierno de Peña... Fernández ¿Sabe cuánto es 2? Al gobierno anterior. ¿Y sabe cuánto es 2.000 millones? Fernández Valdovinos acusó al gobierno anterior... ¿De qué escondió? Bajo la alfombra. ¿Y ellos?
¿Qué están haciendo? ¿Qué hicieron hoy? El FMI le dijo hace 15 días, dejad de esconder debajo de la alfombra. Tengo el documento yo. Ahora en junio. Por eso ellos se ven obligados a transparentar. Por eso ayer hicieron una misa, un Te Deum. ¿No viste el Te Deum de ayer? Sí, donde hicieron un Te Deum donde les llevó a todos los ministros y le dijo, dijo. Y casi todos allí, excepto Barreto, que dijo que las compras públicas son botines de delincuentes. César Barreto, le creo. Él dijo, y hace poco un candidato a contralor dijo, de dos maneras se enriquece la gente en Paraguay. Compras públicas y narcotráfico. Lo dijo un candidato a... Pero pero es cierto. Pero espérame, hay tres grupos económicos fuertes en el Paraguay y no entro en defensa de ellos. Por favor. No. Cartes no negoció con el Estado. Bierzi tampoco. Y tampoco Sucolillo. No, o sea, lo que creo que es importante... Eso no son de ahora. No, son fortunas que empezó Antonio J. Bierzi. Hace mucho. No, hace 40 años, sí, pero bueno, pero estamos hablando de una fortuna que... Estamos hablando de una fortuna... Yo estoy hablando de la democracia en adelante. Yo estoy hablando de la democracia. El dinero es de la democracia. O sea, creo que es importante manejar esta información, porque si no, lo contrario, creo yo que podemos cometer errores, ¿verdad? Porque también hay una cuestión del Estado tiene que comprar. Acá la salud se volvió un derecho, y a mí me parece bien. Y se presentan amparos para enfermedades. O sea, hay una cuestión que... Y los Bademecum no están actualizados, ¿por qué el gobierno no hace eso? ¿Para qué tenemos un Ministerio de Salud? Seguimos comprando medicamentos y ya no sirven. O sea, yo creo que hay una cuestión de gestión pública que deteriora todo el proceso de compra con el Estado. También creo que, es cierto, pero también creo que el sector privado paga coimas. ¿Sí o no? Lo dice el BID. No, lo que se dice... 3,9% se malgasta. La estructura del Estado paraguayo es una estructura corrupta. Por eso es que hablamos de su reforma. Si no fuera... La corrupción tiene el ok del sector privado. Y del sector público. Claro. O sea, lo dijo la FEPRINCO. O sea, una vez me dijo, ya que lo citaste a Fernando Enrique Cardoso... FHC. Me acuerdo de Fernando Enrique, me dijo, cuando le hablaba del contrabando del Paraguay, le dije, pero en Brasil no habrán cómplices. ¿Cómo? Cuando él hablaba del contrabando de Paraguay a Brasil... En Brasil ahí. Entonces yo le decía, me respondió Fernando Enrique Cardoso, me dijo, el tango se baila a dos. Claro. O sea, pero el sector público es el que establece los incentivos. Si el hijo Ayala hubiera sido presidente... Cortaba, pero cortaba con reglas transparentes. Claro. Cortaba... vos no le podés dejar una morosidad de años al sector privado, porque tenés que embutir el costo financiero en el producto. Sí, no, por eso, la política no es una guerra santa, ni de santos. Vamos a aclarar ya eso. Correcto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si vamos a entrar vamos a otra cuestión. El que hace... Por eso, yo no quiero tener más tanto un discurso moral. ¿Sabe qué tipo es mi discurso? La heladera vacía. ¿Qué clase de discurso es? Social. A mí lo que me interesa, aunque haya sesgos de corrupción, que la heladera se llene. Mi problema y tu problema, si es que algún día nos metemos en la política, hoy no estamos dentro de la política, debe ser el estómago de la gente, el remedio oncológico, el empleo formal, el micro que llegue a tiempo y que no se corte más la luz cuando llega el verano, y que el agua sea potable y que haya cloaca. O sea, el discurso de todo político tiene que ser social y no Dios, patria, familia. Ese es papo furado. Y después nos meten en la guerra santa. Votá por mí porque así le vamos a perseguir a los LGBT. Ese es un discurso moralista, barato, ¿verdad? Más que... mentiroso. Mentiroso, ¿verdad? Hipócrita. Cuando el problema no es el trasero de la gente, disculpadme el español, sino que es... el estómago. El estómago, la próstata, las mamas y la ladera vacía. Bueno, estuvimos con Víctor Benítez y como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche más.